Bueno, bienvenidos a una nueva sesión de nuestra asignatura de Cálculo 3. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo capítulo, el capítulo número 2, donde vamos a considerar el tema de series. El mismo lo vamos a dividir en los puntos siguientes. Inicialmente vamos a presentar lo que es la definición de una serie, cómo representarla y su propiedad de convergencia. Y en el caso de que la serie converja, lo hará a un valor llamado su suma. Posteriormente, entonces, consideraremos series que tienen suma conocida. En particular, trataremos tres: la serie geométrica, la serie telescópica o desplegable y la serie armónica. Las dos primeras, la geométrica y la telescópica, convergen. Mostraremos cuál es la fórmula que nos permite calcular su suma. La tercera de ellas, la armónica, es una serie que diverge. En este caso, su suma va a ser infinita. Inmediatamente se tratarán un par de aplicaciones de las series geométricas en el área de economía y cerraremos este capítulo considerando un conjunto de criterios que nos permiten responder si una serie converge o no. Es decir, estos criterios no nos van a permitir calcular la suma si la serie converge, solamente, les repito, determinar su convergencia o no. Inicial. Entonces, vamos a definir, mostrar cómo se representa y la convergencia de una serie. Y en el caso de la convergencia, consideraremos un conjunto de propiedades de las series convergentes y se presentará este criterio de supresión de los n primeros términos de una serie. ¿Okay? Como este criterio afecta o no afecta la convergencia de una serie dada. Entonces, comenzamos con la definición. Y para eso vamos a partir de una sucesión de números reales, ¿no? Como las que vimos en el capítulo anterior, ¿no? Entonces, esta sucesión, recuérdense que es una colección ordenada de números reales que sigue un patrón específico. Entonces aquí tenemos infinitos números reales dados a través de esta sucesión. Entonces, partiendo de esta sucesión, vamos a construir una nueva sucesión, esta S sub n, que denominaremos sucesión de sumas parciales. Entonces, ¿cómo llegamos a esta sucesión de sumas parciales? Bueno, de esta manera. Entonces, la primera suma parcial va a corresponder al primer elemento de la sucesión original. La segunda suma parcial va a consistir en la suma de los dos primeros términos. La tercera suma parcial, bueno, sumará los tres primeros términos. Y así vamos a continuar. Y, por ejemplo, esto que está aquí va a ser la suma parcial enésima. Está considerando entonces n términos, los n primeros términos de la sucesión original. Entonces, esta enésima suma parcial se va a representar empleando el operador sumatoria. Entonces, fíjense, aquí tenemos los números reales de la sucesión. Aquí el subíndice i los estamos sumando desde el primero hasta el n. Esa colección de términos que estamos sumando lo vamos a denotar, bueno, por ese sub n, que va a ser entonces la enésima suma parcial. Aquí tenemos entonces la enésima suma parcial, ¿no? Representada. Cuando en la enésima suma parcial se toma el límite, es decir, hacemos que n tiende a infinito, va a resultar, bueno, tenemos el límite cuando n tiende a infinito de S de n, eso va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito, aquí en la notación de suma. Y esto es lo que se denomina serie infinita, pero por lo general uno no se refiere a ella llamándola de esta manera, como serie infinita, sino simplemente serie. Entonces, cuando uno utiliza la palabra serie, ya está sobreentendido que es el límite cuando n tiende a infinito de las sumas, de las n primeras sumas parciales. Entonces, este hecho se representa de esta manera. Entonces, noten tengan en cuenta la variación aquí de la notación. Entonces, la enésima suma parcial, que es la que tenemos arriba, la estamos representando como una suma desde 1 hasta n
de los términos A sub i de la sucesión original. Y es esto lo que llamamos la enésima suma parcial. Entonces, cuando n tiende a infinito, es como si tuviéramos aquí s y n es infinito, eso lo vamos a representar de esta manera. Entonces, fíjense que aquí se suele utilizar como índice la letra n. Y ahora nos estamos moviendo desde 1 hasta infinito. Y es esto lo que llamamos serie infinita o simplemente serie. Y ese va a ser el objeto de estudio principal de este capítulo. Un comentario en cuanto a notación. Si bien se definió esta notación, suma desde n igual a 1 hasta infinito, aquí del término enésimo de la sucesión, para representar una serie infinita, para algunas series conviene comenzar no en n igual a 1, sino en n igual a 0. Es decir, que vamos a tener una suma desde n igual a 0 a infinito de a sub n. Ahora bien, en muchos libros de texto, ustedes van a encontrar esta notación general. Es decir, no se va a especificar el dominio, ¿okay?, el intervalo, donde se está efectuando la suma. ¿Okay? Entonces, no se coloca de n igual a 0 infinito o de n igual a 1 infinito. Se omite. Entonces, es el contexto el que nos va a hacer darnos cuenta cuál va a ser el índice inicial, si 0 o 1. Entonces, esto podría presentarse, ¿no? Cuando ustedes vayan a la literatura y encuentren este tipo de notación, bueno, sepan que aquí se podría estar refiriendo a cualquiera de estos casos, ¿no? Comenzamos en 1 o comenzamos en 0. Y les repito, es el contexto que nos va a ayudar a discriminar cuál es la situación real. Ok, entonces definimos lo que es una serie, vimos cómo se puede representar, vamos con el último punto, que es el de convergencia. Entonces recordamos que tenemos aquí nuestra sucesión de sumas parciales. Nosotros diremos que esta sucesión de sumas parciales converge, y en ese caso diremos que la serie converge si el resultado de esta suma, la suma infinita, cuando llegamos aquí, que n tendiendo a infinito, y estamos considerando entonces la suma de infinitos términos, esto se prolonga hasta infinito. Si esto da un resultado, y ese resultado lo vamos a denotar por S, diremos que la serie converge. Entonces, eso es lo que vamos a precisar a continuación. Entonces, la serie infinita converge y tiene como suma el número real S si la sucesión de sumas parciales converge a ese valor. Entonces, en ese caso diremos que la sucesión de sumas parciales, su resultado es ese. O equivalentemente, esto que está aquí arriba lo podemos representar de esta forma, utilizando la suma parcial enésima. Son notaciones equivalentes. En caso contrario, si esta sucesión de sumas parciales no converge a un valor finito, sino por el contrario, su resultado es infinito, bueno, en ese caso diremos que es divergente y no tendrá suma. Me parece que infinito no es matemáticamente un valor. ¿Okay? Entonces, propiedades de las series convergentes. Vamos a considerar dos series aquí que su suma da un valor. Por lo tanto, convergen. Y aquí tenemos C, que es una constante. Entonces, la serie que se forma multiplicando alguna de estas series convergentes, por ejemplo, aquí tenemos a sub n por esa constante C, o si tomamos la suma algebraica de estas dos series, suma algebraica porque es una suma con signo, o sumamos o restamos. Entonces, estas dos series resultantes también convergen. Entonces, estas manipulaciones que hacemos
sobre series convergentes también dan resultados convergentes. Y si ese es el caso, vamos a poder aplicar estas dos propiedades que son propiedades de linealidad. ¿Qué nos dicen estas propiedades? Bueno, que si hay una constante en la serie, esa constante se puede extraer de la suma. Y si tenemos una serie aquí de sumas o restas, nosotros podemos separar esas series. Entonces, estas propiedades lo que nos dicen es que la parte numérica puede sacarse, puede extraerse de la serie, y series complicadas se pueden dividir en series más sencillas de manipular. Y eso nos va a permitir hacer estudios, ya veremos, en estas series más pequeñitas en las cuales dividimos la serie original. Observación. Entonces, si tenemos una serie que diverge y esa serie la multiplicamos por un número constante, el resultado, la serie resultante, también diverge. Entonces, la divergencia no se altera si multiplicamos la serie original por un valor constante. Si tenemos ahora dos series y una de ellas diverge, fíjense que aquí tengo destacada la O, alguna de ellas es divergente. Entonces, la suma algebraica de estas series también va a diverger. Entonces, si la sumamos o la restamos, el resultado, esa serie resultante, también diverge. Basta que una sola de las series involucradas sea divergente, la otra puede converger, pero la que manda, aquí la que domina, es la que está divergiendo. Entonces, cualquier combinación de suma o resta que hagamos con esta serie, la divergente es la que va a dominar y el resultado entonces va a diverger. Ahora bien, si ambas divergen, entonces no podemos concluir en el caso de la resta. Entonces, si restamos dos series que divergen, no podemos asegurar que esta diverge. Esto es como la indeterminación infinito menos infinito. No sabemos de entrada la magnitud de estos infinitos para asegurar que el resultado diverja o no. Entonces, no se puede concluir. No es así cuando las sumamos. Entonces, si tenemos dos series que divergen y las sumamos, el resultado también diverge. Entonces, estas son muchas propiedades de sentido común. Vamos a cerrar con este criterio, ¿no? El criterio de supresión de los n primeros términos de una serie. Entonces, si se suprimen los n primeros términos de una serie, ello no va a destruir su convergencia o su divergencia. Entonces, aquí tenemos la serie original que comienza en 1 y la otra serie que formamos quitándole los n primeros términos. Entonces, si esta converge, la serie suprimida también lo hace. Y si esta diverge, la serie suprimida también diverge. Entonces, una observación, si ambas convergen, cuando se da el caso del fenómeno de convergencia, entonces sus sumas, recuérdense que la suma es el resultado de la convergencia, van a diferir en este término, en esta suma parcial S sub n. Vamos a ver en más detalle esa observación. Entonces, la suma original, la que comienza en 1, ¿okay?, consta de esta colección de términos, ¿no?, que estamos sumando. El A sub 1, el A sub 2, el A sub n grande, aquí n grande más 1, n grande más 2, hasta infinito. Entonces, nosotros estos primeros términos, bueno, van a corresponder a la suma desde igual 1 hasta n grande de A sub i. Y eso no es más que la suma hasta el término n grande, que es lo que estamos representando aquí. El resto de estos términos los estamos representando a través de esta suma, ¿no? Fíjense que arrancamos desde el siguiente, que es el n más 1, bueno, hasta infinito. Entonces, lo que nos dice esta observación es que si esta converge, esta también lo hace, y la diferencia en cuanto a su suma, bueno, está en esta partecita que se suprimió.
Con esto entonces concluimos este primer punto de este capítulo de serie. Les deseo un excelente día.